Buenos días. Bueno, como todos los martes, vamos a informar sobre el estado que guarda la salud y en particular lo que tiene que ver con la pandemia. Van a informarnos sobre este asunto tanto el doctor Alcocer como el doctor Ruy López Ridaura y Marcelo Ebrard. También aprovecho para decir que afortunadamente se pudo evadir el acoso, que no se cayó en la trampa de la violencia el día de ayer y que se resistió frente a la provocación. Quiero agradecer mucho a los encargados de la seguridad en la ciudad, de manera especial a las mujeres policías que resistieron estoicamente agresiones y que no cayeron en la provocación. Te puedo decir que fueron agredidas y no se agredió a manifestantes, a quienes protestaron. También celebro que haya ayudado el muro, porque fue evidente que querían vandalizar el Palacio Nacional. Si no se pone el muro, se hubiese puesto en riesgo a mucha gente, tanto a las que protestaron, y protestaron hombres también, como siempre, provocadores, infiltrados, y se hubiese puesto frente a frente con las mujeres policías, con los policías, y hubiese habido muchos riesgos. Afortunadamente el muro ayudó a detener la provocación, aunque traían sopletes y marros y martillos, pero no hubieron, sobre todo, daños a las personas. Desde luego, sí, mujeres policías quemadas están siendo atendidas, no graves, afortunadamente, ni civiles ni policías graves. Salimos bien. Esto yo creo que muestra con claridad que somos distintos, que no somos represores, que se garantizan las libertades, se evita la confrontación, se evita la violencia y vamos a seguir adelante con el proceso de transformación del país. Esto no sucedía antes, cuando estaban saqueando impunemente a México. Esto es nuevo, estas protestas en contra del gobierno, con la bandera del feminismo, cuando en realidad todo esto está impulsado por el conservadurismo, que está sintiendo afectados sus intereses y privilegios. Hasta me extrañó que ahora los medios de información, como fue tan evidente la provocación, no salieron a defender a quienes se manifestaron con violencia, como sucede en otros casos. No salieron a lanzarse en contra del gobierno. Los medios nacionales, los internacionales sí, el New York Times, país, pues imagina, hay otro inglés, sí, eso sí, sus corresponsales, porque también son representantes de las empresas que participaron en el saqueo de México en el periodo neoliberal, y esos están también muy molestos, porque ya no se permite robar, ya no se permite saquear, pero los medios nacionales, yo hasta tenía interés, el propósito de decir, a ver, aquí, vamos a ver cómo fue que difundió Televisa y Azteca y Ciro de Imagen y Milenio y Reforma y Universal y todo, pero no. Ahora fue distinto. Y celebro eso, que haya profesionalismo, que haya objetividad y que no se esté fomentando la violencia, aún con las diferencias que tenemos. Que digamos no a la violencia de manera rotunda. No se justifica la violencia, bajo ninguna circunstancia. No hay razón para el uso de la fuerza bruta. Muy bien, pues entonces vamos al martes de la salud, el pulso de la salud. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Los saludo con gusto. A ustedes y a quienes nos escuchan por todos los medios en el Pulso de la Salud. El Pulso de la Salud nos da permiso, nos da oportunidad de comunicar a la población cómo está la pandemia y también nos abre la posibilidad de algunos temas ligados a la salud con sus preguntas y después, además, con algunos temas que claramente se amplían en la tarde. Hace una semana señalábamos que 2021 es el año de la esperanza y estamos centrados, no exclusivamente, pero sí en forma relevante, en las vacunas. Les recuerdo que el objetivo general de las vacunas COVID-19 es contribuir significativamente a la protección equitativa y a la promoción del bienestar entre las personas, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. El acceso global, repito, equitativo a una vacuna, particularmente para proteger, en principio, a los trabajadores de la salud que combaten aún esta pandemia en la primera línea, y a los que están en mayor riesgo, sin discusión alguna, nuestros adultos mayores, es la única forma de mitigar la salud pública e impactar sobre el efecto económico de la pandemia. Por eso, tener acceso a las vacunas es la prioridad actual y quiero recordarles que en marzo del año pasado tuvo mucho que hacer y conducir la pandemia desde entonces, desde febrero, desde enero, pero en marzo empezó desde luego a hablarse de las vacunas a través de una propuesta que dio el presidente a nivel mundial de tener atención a su disposición y a su situación de no hacer más que respetar la fraternidad en el mundo. Este camino, ustedes lo saben, ha sido trillado, pero no me voy a dedicar a ello. Señalar sí que la vacuna debe usarse junto con otras medidas de control. A más largo plazo, también la vacuna está destinada a utilizarse para inmunizar, posiblemente por tiempo prolongado, no lo sabemos, en forma activa a personas con riesgo y que no tengan el contagio y el desarrollo de la enfermedad.
Esto se ha logrado, desde luego, en nuestro camino, que el día de hoy vamos a seguir puntualizando, y desde luego enfocado con la labor que se requiere a nivel internacional con el canciller, el canciller ha tenido una posición y sigue teniendo una posición primordial en este camino y en esta necesidad. Y desde luego esto nos lleva a preguntar de principio, ¿en qué estamos en la pandemia? Lo voy a tratar brevemente, ustedes conocen muchos de estos datos, y posteriormente el doctor Ruy López se encargará de los detalles de cómo sigue el estado de la vacunación en nuestro país. En la primera imagen, si me pueden pasar por favor, respondo a cómo estamos en estos días en nuestro país. Ustedes saben que esta gráfica, que es el seguimiento de un año precisamente, hace un año, cuando empezó la primer curva epidemiológica de seguimiento al primer ACME, al primer punto grave que se dio el 29, en la semana 29, y cuya ACME fue a mediados de julio, que está ahí señalado en el primer punto. Esto duró poco en su meseta y progresivamente fue bajando, y en 2 meses tuvo la mayor disminución después de esta elevación, de esta primera oleada, y el 16 de septiembre estábamos muy bien, pero a partir de entonces empezó el segundo oleaje, lento pero con más lentitud, pero se logró expresar en su mayor número de acciones de contagios, y desde luego, como ustedes pueden ver, en el uso de camas, como veremos, y del número de casos, que fue en su mayor ACME en la semana 38 de 33.524, y que comparan con el segundo brote, segunda oleada, en la cual durante los últimos meses estamos logrando que esto disminuya en una forma un poco más rápida, pero desde luego esto no nos lleva a estar tranquilos. Hoy, si ustedes comparan en el extremo más bajo y el del primer oleaje y el que estamos teniendo, es prácticamente lo mismo que tuvimos en esa ocasión. Y esto se ratifica en la siguiente imagen, por favor, donde la hospitalización también sufrió ese mismo camino en consecuencia, y tuvimos una carga máxima de hospitales en el 26 de julio de 18.258 total hospitalizados en ese tiempo, y desde luego en la mayor disminución que se logró el 2 de octubre de 2020. La mayor disminución en la segunda ola fue el 2 de octubre con 9.942, y ahí tuvimos que volver a reconvertir camas, hacer que no faltara, y se logró ningún acceso a un hospital con ventilador y a una cama de hospitalización, y estamos el 7 de marzo todavía con una carga hospitalaria que fue mayor el 7 de marzo de 10.820 hospitalizados. Este es el panorama con lo cual estamos trabajando y estamos insertando la necesidad de las vacunas. La siguiente, por favor, es el continuum que ustedes siguen día con día de la recuperación y de los casos incidentes, el número de casos que tenemos en la última semana. Y como ustedes pueden ver, ya llevamos 7 semanas en que en forma continua hay descenso del número de casos estimados. Como ustedes pueden ver, en este momento, de ayer a hoy, hay un descenso del 16%, que equivale en casos activos estimados a 43.511, que es el 2%, y ustedes recuerdan, llevamos varias semanas en que se mantiene ese 2%, y se compara, puesto que esto va a tener la suma de los casos que se van recuperando, más los que se vacunan, todos estos inmunizados en diferente tiempo, pero que van a estar libres de la posibilidad de contagio, al menos durante el tiempo que se provea esta inmunidad. De 604.339 esquemas completos de vacunación. No son vacunas, sino son ya las primera y segunda dosis contra el COVID-19. La siguiente, por favor. Esta también nos señala que la ocupación nacional, salvo este punto de un punto porcentual que subió de ayer a hoy, de 28%, nos da una tranquilidad de que esto está en control a nivel nacional, les recuerdo. La siguiente, por favor. Y si lo dividimos en disponibilidad de camas para hospitalización general, ningún estado de los 32 tiene más del 70% de ocupación, tampoco de entre 50 y 69% de ocupación existe en nuestro país, y solo 6, y aquí lo hemos dividido entre 30 y 49% para ver más directamente cuáles son y cuáles, porque están ahí señalados en oscuro, los 6 estados que tienen una ocupación de camas totales, con lo que hace que finalmente con los 26 estados que tienen menos del 30% tenemos disponibles más de 23.000 camas generales hoy en el país disponibles. La siguiente, por favor. Y en la última, aquí detallamos aquellos pacientes que tienen una necesidad de atención más rápida por la gravedad misma, que requieren ventilador, y en lo cual solo la Ciudad de México en 52% tiene ocupación de estas camas. Esto llama la atención, pero es debido a que sigue siendo la Ciudad de México un atractivo para que voluntariamente los pacientes deciden venir a México, y de hecho algunos de nosotros somos un tanto culpables porque decimos ante la llamada de un paciente que tiene cierta dificultad, no solo por la infección por COVID, sino por las enfermedades que acompañan en nuestra población, enfermedades crónicas, a una situación difícil de manejo, y entonces le decimos, pues vente para acá y aquí te atendemos. 10 estados tienen la ocupación entre 30 y 49%, y 21 están bajo todo control, sin riesgo, 21 estados con menos del 30%, y el número nos dice que 7.763 camas disponibles están en nuestro país para esta necesidad de enfermedad crítica. Esta es la situación que tenemos, y que nos lleva al segundo punto, que es el por qué estamos en la carrera de las vacunas. El doctor López Ridaura completará esta información. Muchas gracias.
Buenos días, tengan todas y todos. Con permiso, presidente, doctor Alcocer, canciller. Muchas gracias. Bueno, voy a presentar lo que normalmente presentamos en la conferencia vespertina. Estos son los datos que presentamos ayer en la tarde y una actualización de la distribución que hicimos durante el fin de semana de las vacunas, tanto de Pfizer como de Sinovac. El día de ayer se aplicaron un total de 51.802 dosis distribuidas en varias entidades donde hay puestos activos, y esta es la distribución que se ve de todos los días a partir del 24 de diciembre, cuando se iniciaron la aplicación de vacunas con Pfizer, y cómo se ha visto en estas olas cuando ha llegado el arribo de vacunas, donde hemos tenido días que hemos llegado hasta 327.000 dosis aplicadas. La siguiente, por favor. Y es el acumulado. Este es el acumulado a partir de ese día hasta el día de ayer. Llevamos un total de 2.849.630 dosis aplicadas, y como pueden ver, el cambio de la pendiente de esta curva también responde a el momento en el que están llegando las vacunas y en el momento que rápidamente inicia su aplicación. Tenemos un total de 2.059 dosis perdidas, estos por diferentes accidentes en los sitios de vacunación, pero esto solo representa una proporción menor de 0.07%, cosa que es un número totalmente esperado. La siguiente, por favor. Y esto es por grupos. En total llevamos 802.791 personal de salud vacunado, de los cuales el 73%, 586.910, ya cumplió su segunda dosis y por lo tanto el tratamiento completo. El personal educativo de Campeche recibió también su primera dosis y prácticamente el 99%, 17.429, recibieron también su segunda dosis en su momento. Y en total, en personas adultas mayores, llevamos 1.425.037 personas adultas mayores. Todavía a ninguna, desde que empezamos la aplicación, todavía no se cumplen los tiempos para la segunda aplicación, cosa que será en las próximas semanas. La siguiente, por favor. Y eso es el total de los eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización. Recuerden que estos son eventos que se catalogan como tal, se clasifican como tal. Son en su gran mayoría, llevamos 11.096, pero la gran mayoría son leves. 68 de esos se han considerado graves, y son los que se han empezado las dictaminaciones en los diferentes comités que dictaminan esto, tanto a nivel local como a nivel nacional, para definir si lo que es supuestamente atribuible, si realmente está causalmente asociado a la vacunación. En general, los casos graves han evolucionado. Actualmente hay 19 que aún están hospitalizados, pero en general su estado de salud es estable. La siguiente, por favor. Y son las dosis que hemos recibido. Como recordarán, hemos recibido de 4 diferentes marcas. Tenemos 2.621.775. Estos hasta el día de ayer. Hoy recibiremos, como comentaré más tarde, de Pfizer. Hemos recibido por parte de AstraZeneca, cuando se recibió el cargamento del Instituto Serum de la India, 870.000. Tenemos también ya en recepción de 1 millón de vacunas de Sinovac y 200.000 del primer componente. Recuerden que Sputnik es la única marca que tiene los dos componentes diferentes, los de la primera y la segunda aplicación. Estos son 200.000 del primer componente que también se recibieron, y es el total de 4.691.775 recibidas desde el 24 de diciembre hasta el día de ayer. La siguiente. Y eso es lo que llega hoy. El día de hoy estamos en espera de los vuelos que estén ya prontos a llegar. El día de hoy, por parte de Pfizer, recibiremos 600.600 dosis de Pfizer. Llegarán a 4 aeropuertos en Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara y Monterrey. Son las vías de entrada. Y lo que se tiene es, una vez que entra al país, parte del contrato con Pfizer y con DHL, que es la compañía asociada que está haciendo la distribución. Si me pasan la siguiente, se van a distribuir entre el día de hoy y el día de mañana a 16 nodos de ultracongelación que ya están validados y están programados ya desde hace varias semanas con Pfizer. Y esos son los 16 nodos que se encuentran en los estados que están coloreados en verde. Ya prácticamente todos los estados tienen ultracongelación validada. Tal vez hay un par que falta por validarlos, pero son los que estaban programados para la entrega de Pfizer, y entre el mañana y el jueves se podrán distribuir de estos nodos a los ultracongeladores estatales para poder iniciar la aplicación. La siguiente, por favor. Y esta es la distribución que se logró de los embarques de Pfizer, y que se han hecho desde finales de la semana pasada, pero especialmente en el fin de semana. Aquí quiero agradecer mucho el apoyo que hemos tenido por las Fuerzas Armadas en la logística, tanto de la distribución de rutas terrestres y rutas aéreas, y se logró distribuir la vacuna de Pfizer-BioNTech, que llegó el martes pasado. Ya está totalmente distribuida en 47 municipios en las 32 entidades federativas, y son este total de 852.194. En esos municipios se ha decidido Pfizer-BioNTech, que requiere ultracongelación, favorecer municipios urbanos, y como podrán ver, no lo ven con detalle, pero ya hay varias ciudades medianas y de mayor tamaño, incluidos ciudades capitales de varias entidades federativas, que ya han iniciado vacunación. La siguiente. Este es el embarque que estamos por recibir hoy. Como les decía, entre hoy y mañana se distribuyen a los nodos regionales, después se distribuyen a los estados, y esta es la distribución que se tiene planeada de estos 540.053 dosis. Tenemos un
un componente que se ha ido agregando de excedentes, y son 55 municipios urbanos en donde el excedente se distribuyó también de manera proporcional. Eso es lo que abarca adultos mayores, y se les dio un pequeño excedente a cada estado para tenerlo como una reserva estatal. La siguiente. Y esta es la distribución que se logró también el fin de semana de Sinovac. Recuerden que esta vacuna estaba precintada en Birmex por parte de COFEPRIS, porque faltaban unas pruebas analíticas por parte de la compañía, que se recibió el mismo viernes, y por lo tanto el sábado se inició con las rutas terrestres y el día de ayer y el domingo con las rutas aéreas, y se logró distribuir a estos 264 municipios las dosis. Se tiene una pequeña reserva en Ciudad de México para respuesta de alguno que pudiera pasar en los municipios. Se tiene ya distribuida y en todos estos municipios, y como pueden ver también parte de la estrategia fue lograr mandar dosis para todos y el 100% de los adultos mayores en el estado de Campeche, que es una de las estrategias para acelerar la apertura del sector educativo. Y con esto terminamos. Gracias. Sí, muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, señoras, señores, compañeros. Bueno, les tengo hoy muy buenas noticias. Como resultado de una gestión que encabezó el señor presidente de la República personalmente, recibimos ya la confirmación de que tendremos una ampliación hasta 22 millones de dosis entre esta fecha y el mes de julio por parte de Sinovac, y una nueva vacuna que estaría llegando a México muy pronto, que se llama Sinopharm, que como ustedes saben se está aplicando en este momento en 15 países del mundo, empezando por China, que es donde se está fabricando. Entonces, gracias a esta gestión que encabezó el presidente de la República, nos ha comunicado el gobierno de China y su embajada en México. Aquí hago un paréntesis para desde aquí mandarle nuestra gratitud y un saludo muy afectuoso al embajador Xu Qingqiao, que se ha encargado de darle seguimiento a este diálogo que tuvo con el presidente cuando el presidente estaba convaleciendo de COVID. Bueno, pues nos han comunicado que se ha ampliado el contrato para acceso temprano de la vacuna de Sinovac, y nos han abierto la vacuna Sinopharm. Entonces, vamos a adicionar 10 millones de dosis de la vacuna Sinovac, que como ustedes saben, aquí ya se informó, ya se está aplicando en México, y la vacuna Sinopharm, que ya está autorizada en varios países del mundo. Aquí menciono algunos: Argentina, China, Emiratos Árabes Unidos, Hungría y Perú, entre otros. Va a presentar su solicitud de autorización a COFEPRIS para su uso de emergencia en México en estos días, y se va a concretar la compra de 12 millones de dosis de acceso temprano entre marzo y junio del presente año. Esto nos da un total de 10 millones más, como ya dije, el Sinovac, 12 millones más dosis Sinopharm. Las dos vacunas son de doble dosis. Entonces, esto es una gran noticia porque nos permite ampliar el ritmo de vacunación, que al presidente le preocupa mucho que se haga. La siguiente, por favor. Informar, ya lo dijo aquí Rui, de que ya se inició la distribución. Ya no me detengo mucho aquí. Sinovac, o sea, ya se está aplicando en México. Se recibió el viernes la autorización y los análisis que nos hacían falta. Entonces ya está en plena distribución, y con la noticia que hoy tenemos, pues ya pueden planear en la Secretaría de Salud el ritmo que debe tener esto, que va a ser muy importante. La siguiente, por favor. Informarles de CanSino que vamos a recibir, ya tenemos envasados los primeros 3 lotes de la vacuna. Ya están en proceso Kayak, que es un laboratorio muy especializado COFEPRIS para análisis de calidad, y esperamos entonces que se inicie la distribución ya para aplicarse en México a finales de marzo. Esta vacuna nos interesa, además, porque es de una sola dosis, entonces va a reducirnos la logística y el tiempo para la vacunación. Así nos lo indicó el secretario de Salud, el doctor Alcocer, desde hace varios meses, y la buena noticia es que ya a finales de marzo, si todo sale bien, tendremos esta vacuna. Aquí ven ustedes ya los lotes, estos ya están hechos en México, envasados, y están listos. Finales de marzo, en cuanto termine Kayak sus análisis de calidad y seguridad. La siguiente, por favor. Próximos arribos, bueno, ya se mencionó de Pfizer es hoy, 600.600 dosis. Próximo 16 de marzo ya recibimos autorización de la Unión Europea para que se nos envíen 667.875, esto el próximo martes. Es buena noticia, ya están autorizadas. El día 11 de marzo se espera que lleguen a nuestro país 3 millones de dosis a granel de CanSino, que son las que se van a envasar para lo que dije de finales de marzo. Y el día 13, esta semana, el sábado, se espera el arribo a nuestro país de 1 millón de dosis más de la vacuna de Sinovac. Entonces, esto el día 16 de marzo, el día 11 de marzo CanSino, el día 13 de marzo Sinovac con otro millón de dosis. La siguiente, por favor. Informarles muy brevemente de otra preocupación que ha tenido el presidente, que nos ha encargado mucho, que son las vacunas en el exterior. Aquí me detengo en lo que es Estados Unidos. Estamos trabajando Atlanta, Denver, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, Phoenix, Sacramento y St. Paul. Próximas jornadas de vacunación en sede consular está Atlanta el día 20, Boise el 19 de marzo, Las Vegas el 23, Los Ángeles el 14 de marzo, Sacramento todos los lunes, Salt Lake City el 20 de marzo. Y aquí están algunas imágenes. La siguiente, por favor. Y el día 8, ayer se inauguró el centro de vacunación en el consulado en Sacramento, que va a permitir cubrir los 24 condados de la región. Aquí están algunas imágenes. Empezamos el día de ayer. Y, señor presidente, este sería el informe. ¿No estás? ¿Soy? Sí. Vamos a introducir lo de unas ambulancias que se adquirieron el año pasado de manera voluntaria. Los altos funcionarios del gobierno aportamos para enfrentar la pandemia. Incluso algunos no cobramos completo el aguinaldo, o no se cobró el aguinaldo. Se hizo un fondo con todas estas aportaciones de alrededor de 130 millones de pesos. Y ese dinero se decidió
destinarlo a la compra de ambulancias para los 80 hospitales del IMSS Bienestar, que son los hospitales que dan servicio en las zonas más pobres y marginadas del país. No ajustó lo que se cooperó, los 130 millones, porque cuestan las ambulancias, pero el INSABI puso lo que hacía falta y ya se van a tener las 80 ambulancias, una por hospital, que esta es una muy buena noticia, allá para Benemérito de las Américas, o Guadalupe Tepeyac, o Matías Romero, donde están estos hospitales. Entonces, adelante, Zoe. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos. Nos encontramos aquí en el estacionamiento del edificio de Lieja, el histórico edificio de Salubridad e Higiene, hoy Secretaría de Salud, con el maestro Juan Ferrer, la doctora Célida Duque y la doctora Gisela Lara Saldaña del programa IMSS Bienestar. Y como usted lo acaba de mencionar, a partir de las aportaciones que se hicieron por parte de funcionarios durante la pandemia, tanto de su sueldo y en particular en el tema del aguinaldo, se hizo este mecanismo para poder adquirir estas ambulancias que tanta falta hacen y de tanta ayuda van a hacer en los hospitales rurales del programa IMSS Bienestar. El día de hoy estamos dando el banderazo de estas primeras 24. Ya están adquiridas 20 más que están en funcionamiento en algunas ciudades para traslados de pacientes COVID y el resto ya están en producción y a finales de este mes también estarán listas para enviarlas. Comentar que son ambulancias de verdad que muy bien equipadas de urgencias, con camillas de posiciones para traslados, también para soporte de vida, con monitores de signos vitales, reanimación cardiopulmonar, desfibrilador, laringoscopio, en fin, la verdad que tienen muy buenas condiciones también en términos de su potencia y de su altura, porque siempre andan en caminos difíciles. Y estas 24, como usted lo acaba de mencionar, serán para 10 estados. En Oaxaca, lugares como Oaxaca de León, Miahuatlán, Tlaxiaco, Matías Romero. En Chiapas van a Benemérito de las Américas, a Motocintla, Altamirano, a Mapastepec también. En el caso de Puebla, a San Salvador el Seco, Ixtepec, Tepeji de Rodríguez. Esta en particular es la que se va al hospital de Mascanú, allá en Yucatán, también en Oxuscat, irá otra a Yucatán, y otras tantas a Durango, Michoacán, Chihuahua, San Luis Potosí, Tamaulipas. Si me permitiera, señor presidente, el maestro Ferrer pudiera detallar cómo fue el uso de recursos y también quisiéramos mostrarlas, cómo son, porque la verdad que tienen un equipo extraordinario. Señor presidente, buenos días. Tal como usted lo dice, con el apoyo de los servidores públicos del gobierno federal, se reunió la cantidad de 110 millones de pesos y el INSABI aportó la cantidad de 55.258.240 pesos. Cada ambulancia, señor, tiene un costo de 2.065.728 pesos. Todas son de un mismo modelo, son a los 80 hospitales del IMSS Bienestar del país que usted instruyó que se compraran, y darle las gracias a los servidores públicos del gobierno federal que con su aportación de quincena y de aguinaldo pudieron hacer posible reunir la cantidad de 110 millones de pesos que hacen que compremos 80 ambulancias para 80 hospitales del IMSS Bienestar. Muchas gracias a todos los trabajadores del gobierno federal, señor presidente, y gracias a usted por estar pendiente de estos hospitales que, como usted también sabe, serán reforzados en este año en cuanto a infraestructura según sus instrucciones y también de equipamiento. Muchas gracias. Si nos permite, señor presidente, quisiéramos solamente enseñar cómo está este equipamiento. Me acompaña el doctor Jorge Saldaña, que nos decía de cómo esto es de gran utilidad para las condiciones en donde operan estas ambulancias. Doctor Saldaña, ¿se puede comentar brevemente? Sí, buenos días. Mire, primero agradezco el apoyo porque esto nos va a servir bastante, más para la población que menos tiene. Pero básicamente lo que quiero explicar es las características que tienen las ambulancias. Es una ambulancia de urgencias básicas, y no porque diga básica es algo menor. Quiere decir que el soporte de vida que tenemos es adecuado para los hospitales con los que nosotros trabajamos o damos atención. Bueno, pues es una ambulancia que tiene un sistema de aislamiento térmico, de tal manera que los pacientes que vayan adentro no sufran de las inclemencias del tiempo. También los materiales con los que están hechos pues son lavables, son durables, son de alta calidad, pueden ser lavables, y nos garantizan que la durabilidad que tengan estos van a soportar todas las inclemencias que nosotros soportamos en los hospitales del programa. Nos permite asegurar tanto a los pacientes como a los médicos tratantes y al personal de salud, y también a los choferes. Tiene equipos de soporte de vida, tiene camillas, un carro camilla que tiene diferentes posiciones y es de materiales de bastante calidad, de tal manera que aseguren al paciente. Tienen una rígida, tienen una de posiciones, y esta se puede fijar y se puede sacar. Cuando el paciente requiera de otra atención, tiene una camilla en donde no podamos entrar, la podemos transportar entre varias personas y cargar al paciente con toda la comodidad y la seguridad. Tiene sistemas para asegurar la cabeza, tiene de sujeción, tiene un dispositivo para inmovilizar. Tenemos también equipos de desfibrilación para que en algún momento, si el paciente requiere alguna atención y cae en
paro cardiorrespiratorio, nosotros tendremos la posibilidad de reanimarla. Nos sirve también para la atención de pacientes COVID, ya que tiene tomas de oxígeno, tiene también aspiradores, tiene sistemas eléctricos independientes que nosotros podemos poner otros equipos de soporte de vida, como una incubadora de traslado a pacientes, y podemos atender adecuadamente y con toda la seguridad a los pacientes COVID. Los vidrios que tiene, pues si llegara a haber algún accidente, pues simplemente no se van a astillar ni nada y van a permitir que nosotros aseguremos al paciente. Tiene sistemas de oxígeno varios, tiene un portátil y tiene uno fijo que nos sirve para más o menos 3.000 litros. Tiene también el sistemas de herramienta, y si en dado caso en algún momento se tuviera que averiar, podemos soportar incluso la batería que tiene, soporta los equipos de reanimación y soporta otros equipos también, de tal manera que nosotros, aunque nos quedemos varados, ahí mismo se le puede seguir dando la atención al paciente sin poner en riesgo su vida. Tienen la señalética adecuada, de acuerdo a la normatividad que ahorita tenemos vigentes. Todos los equipos están por la normativa ISO, todos están garantizados y son de alta calidad. La potencia que tiene también el vehículo pues nos permite andar en caminos pues no son los mejores, pero que podemos asegurar que el paciente va a llegar. Además también la altura, como ya dijo los estribos pues nos permiten dar cierta garantía. Muchas gracias, doctor Saldaña. Pues asistan a estas ambulancias, señor presidente, y si nos permite daríamos el banderazo para que salgan ya en este momento hacia sus localidades. Hoy por la tarde, en algunos casos en la noche, estarán llegando a los lugares donde serán destinados. 1, 2, 3. Bueno, muy bien. Gracias, presidente. Muchas gracias y felicidades. Ven a los conductores, las enfermeras, los médicos, la doctora Gisela, que está ahí con ustedes, que es la responsable de los 80 hospitales del IMSS en bienestar. A todas, a todos. Felicidades. Y nuestro agradecimiento a los servidores públicos que voluntariamente aportaron. Cuando así es, señor, aquí llevaremos se el mensaje. necesitaba. Así es, llevaremos ese mensaje de agradecimiento a todos los servidores públicos. De hecho, las ambulancias adentro tienen una pequeña placa que aclara que estas ambulancias fueron adquiridas gracias a la aportación voluntaria y la generosidad de servidores públicos del gobierno federal. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Bueno, abrimos para preguntas y respuestas. Mujeres, las dos. Buenos días, presidente. Me llamé de México News y sin censura. Aprovechando que es el pulso de la salud, preguntarle, presidente, cómo va el tema de las medicinas que se habrían gestionado con la ONU. Se habría mencionado que en febrero se iban a realizar estas adjudicaciones de los contratos y bueno, siguen por ahí las protestas que también se han politizado bastante sobre estos medicamentos. Entonces, empezar preguntándole sobre eso y también en el tema del pulso de la salud, preguntarle, presidente, algo que se ha mencionado mucho y que nos quedó claro con esta pandemia es que si no existe una Secretaría de Salud, si no existe un acceso y unas instituciones sólidas, particularmente hospitales, instalaciones, pues no hay país que lo resista, ninguno pudo. En México traíamos un déficit de hospitales, se prometieron sus construcciones, eso ya sabemos que no las concluyeron ni mucho menos, y esta administración ha estado inaugurando hospitales, pero preguntarle, presidente, ¿cuántas instalaciones, cuántos hospitales más tienen pensados inaugurar como para solventar la necesidad de estos hospitales para la población mexicana y que, bueno, expertos han mencionado que esta no va a ser la última pandemia, sino que vendrán muchas más y que esto no vaya a ser un problema hacia el futuro? Bueno, pero como ustedes saben, estamos atendiendo el fondo del problema para garantizar el derecho del pueblo a la salud. Desde antes de la pandemia ya habíamos visitado 80 hospitales, ya teníamos un diagnóstico de la situación tan deplorable del sector salud en todo. Hospitales en proceso, es decir, inconclusos, más de 300, porque lo único que les importaba era la construcción. Mejor dicho, la corrupción, el robar. Entonces daban contratos a empresas pensando nada más en la construcción, el equipamiento, o si había médicos, eso ya no les importaba. Era empezar a hacer la obra, porque en eso recibían un soborno, un moche. Entonces ni siquiera terminaban las obras, dejaron hospitales por todos lados. Estamos ahora apenas recuperando un hospital que dejaron sin terminar del seguro, precisamente, en Ticul, Yucatán, una famosa APP. Ahí está, como un monumento a la corrupción. Apenas se está llegando a un acuerdo. No el seguro era público, pero ahora va a ser el seguro social. Y así muchos, construidos en barrancas. Recuerdo el de Matías Romero, que de plano ya no vamos a poder continuar construyéndolo, porque se hizo una barranca y con el temblor se quebró. Entonces ya sería costosísimo, improcedente ya seguir con ese hospital, ese se queda abandonado, pero otros los hemos venido rescatando. Ya llevamos 120 de los que heredamos, inconclusos, terminados, unos muy grandes, otros medianos, y vamos a continuar mejorando la infraestructura. Lo segundo, el abasto de medicamentos. Una mafia controlaba todo lo relacionado con la compra de los medicamentos. Impresionante, al grado de que ya llevamos más de 2 años en el gobierno y todavía, como tú lo acabas de mencionar, no terminamos de adquirir todos los medicamentos en el extranjero, que fue lo que nos propusimos, porque aquí
se tenía monopolizado todo lo relacionado con los medicamentos. 10 distribuidoras le vendían al gobierno cada año alrededor de 70,000 millones de pesos. Y todas estas empresas vinculadas con políticos corruptos y con medios de comunicación. De ahí la campaña en contra de que faltan los medicamentos, sobre todo el uso, la manipulación de los padres y de niños con cáncer, que en efecto hay falta de medicamentos, pero los agarraron con ese propósito para ver si dábamos marcha atrás y caíamos otra vez con PISA y con todos esos laboratorios y con esta mafia que vendía los medicamentos al gobierno. No podíamos comprar afuera porque la ley lo prohibía. Tuvimos que hacer cambios a la ley para hacer las adquisiciones afuera. De ahí que hicimos el convenio con la ONU para que ellos nos ayudaran a comprar todos los medicamentos. Y se está avanzando, ya se hicieron las primeras licitaciones, pero también tenemos comunicación con Corea del Sur y con la India. Y ya muy pronto, no solo vamos a tener los medicamentos garantizados para este año, completos, para todo el sector salud, sino para el resto del sexenio. Ya vamos a resolver eso, en definitiva. Luego, los médicos. Aquí también recuerdo el caso de Yucatán. 3 hospitales del IMSS Bienestar sin pediatra. Bueno, lo que dejó de manifiesto la pandemia, tuvimos que capacitar, formar, esto fue una gran labor, a miles de médicos generales para atender la pandemia, porque no se tenían ni se tienen especialistas. Durante todo el periodo neoliberal se abandonó la educación y no tenemos los médicos que requiere el país, ni los especialistas. Por eso también ahora hay un plan, ya este año se amplía el número de alumnos que van a poder estudiar para una especialización, ya es al doble, eran el año pasado 9,000, 10,000 y ahora van a ser 20,000. Y está abierto un programa de becas también para los que quieran ir a formarse al extranjero. Y lo otro, que también es importante para fortalecer el sistema de salud pública, los trabajadores. Encontramos más de 80,000 trabajadores contratados como eventuales y muchos con bastantes años de antigüedad. Hicimos el compromiso de que se van a ir basificando poco a poco, todos. Y además, ahora hicimos también el compromiso de que todos los que se contrataron por la emergencia del COVID no sean despedidos una vez que se termine la emergencia, como lo deseamos todos, sino que se queden trabajando en el sector salud. Entonces, todo eso es lo que estamos haciendo. No sé si aquí el doctor Jorge Alcocer quiera contestar de manera más precisa lo de los medicamentos y lo del viaje de nuestros servidores públicos. Sí, en cuanto a los medicamentos, ya el señor presidente hizo todo muy brevemente, pero muy complejo ha sido este camino para buscar todas las vertientes, compra consolidada, compra acordada. No todos los estados entran, a veces tienen sus razones y toda la libertad de hacerlo. Pero a pesar de ello, y ya el esfuerzo a nivel de la OMS, se tuvieron que buscar países que en forma muy difícil, porque todavía en la pandemia esto no se resuelve, lo logramos encontrar en Alemania, como ya se mencionó, también en Corea del Sur y en la India. Ambos países, también hay otros, pero estos son los que empezamos. Y tenemos 2 enfoques a lo más urgente, lo más necesario, desde luego, que son medicamentos que son difíciles de encontrar porque también a nivel mundial tienen problemas de producción, igual que en las vacunas, pero aquí en la producción de algunos fármacos se dejaron en empresas, como es el caso de nuestro país, monopólicas, que daban servicio, daban el camino de uso de los medicamentos, por ejemplo, los antineoplásicos contra el cáncer, se tienen que ajustar dosis, se tienen que mezclar, se tienen que sumar 2, 3, hasta 4 medicamentos para poder llegar a las condiciones óptimas que la biología celular del paciente que tiene cáncer requiere para lograr abatir con la mínima posibilidad de tener efectos colaterales. Ese manejo especializado pues es precisamente lo que se está magnificando en cuanto al origen del problema. El problema, ya lo señaló el señor presidente, tiene ese contexto de la corrupción y del acaparamiento y del monopolio. Fuera de la política es la necesidad de contar con esos medicamentos porque tenemos déficits, y nada más puntualizo, y todos lo saben, ustedes lo saben, lo manejan en sus reportajes. La leucemia infantil es una de las situaciones que es a nivel mundial una de las principales causas de muerte infantil de niños. Sin embargo, la posibilidad de rescatar y de curar a estas personas está por arriba del 60% en la mayor parte de los países. Y aquí en México oscila entre bajarlo hasta 20-30% esa posibilidad, por diferentes razones, no es solo por falta de medicamentos, sino por un diagnóstico temprano, en el cual también se tiene que trabajar con otras acciones también de conocimiento del medio ambiente y de sus efectos en la salud. Es complejo, pero no por eso no le damos esa atención. Bueno, esos medicamentos, encontramos que Corea de 80 claves, voy a decir, solo no tienen 4. Entonces tendríamos ya, lo anunciamos el año pasado también, en el caso cuando buscamos estos medicamentos, los mismos, y que lo logramos encontrar en España, en la misma Alemania y en Argentina. Y después esto cambió ahora a estos países, y es el esfuerzo que estamos haciendo directamente sobre esos y sobre los que obligan a tener medicamentos útiles, actualizados y en un costo accesible, porque tampoco vamos a tener la necesidad de comprarlos en el mercado abierto, sino en forma consolidada. Y los siguientes son los de las enfermedades cardiovasculares, que ustedes saben,
que ocupan una de las tasas de mortalidad más importantes después de las enfermedades crónicas como la diabetes, como la propia hipertensión y la obesidad, que contribuyen a la comorbilidad inclusive de lo que hemos estado sufriendo en la pandemia. Y así progresivamente tenemos otro grupo que se está ya consolidando para actualizar antibióticos, que nos lleva a un mar de problemas el uso inadecuado de los antibióticos que traen como consecuencia resistencia a las enfermedades infecciosas por los medicamentos. Esto que me he extendido es para que vean que no solo es aquello que requiere una atención inmediata por situaciones diferentes, sino aparte de lo que ya se señaló, por la dificultad de producir estos medicamentos en tiempo de la pandemia. Estamos en ello. En resumen, este fin de semana, desde la semana pasada, están en Corea ajustando, conociendo los laboratorios en Corea, que encontramos que en México tienen una representación de una de sus oficinas muy puntual, muy clara, muy definida de varios años para acá, y queremos tener también la certeza de que esto está sucediendo allá en sus plantas, las cuales terminan mañana de visitar, y estarán el fin de semana aquí de regreso el encargado coordinador nacional de medicamentos, el doctor Calderón Alipi, Alejandro, y también un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahorita no tengo su nombre, que conduce mucho de esto del viaje, junto con también personal de Hacienda, para esto de inmediato firmar contratos, si es que así se llega a la conclusión, y tenerlos pronto en un abasto en cuestión de semanas. Muchas gracias. Presidente, respecto justo de esto, estas empresas, laboratorios, que bien se sabe y se ha documentado, vendían los medicamentos a sobreprecio, parte también de la corrupción. ¿No han intentado acercarse a su administración para llegar a tratos justos o intentar vender los medicamentos ahora a un precio justo o llegar a algún acuerdo? No, porque optaron por atacarnos. Pensaron que con eso iban a someternos, con los medios y con las campañas. Esto es muy usual. Cuando se trata de grupos de intereses creados que tienen vinculación con medios, se desatan campañas. Incluso hay dueños de medios de comunicación que apuestan a que el presidente se debilite, que el presidente no tenga respaldo ciudadano, respaldo popular. Un presidente débil, porque un presidente sin apoyo ciudadano, pues es un presidente pelele, títere, que tiene que obedecer, tiene que actuar como empleado de los oligarcas. Entonces, yo he escuchado eso, es que no nos conviene que el presidente tenga mucho apoyo ciudadano, porque entonces, ¿cómo negociamos con él? No va a ceder. En mi caso, aunque me debilitara, no negociaría. Es cero corrupción, cero impunidad. Prefiero irme que ser cómplice de la corrupción. Entonces, por eso estos dueños de laboratorios movieron todas sus influencias, incluso al interior del mismo gobierno. Tenían prácticamente secuestrado el COFEPRIS o la COFEPRIS, les autorizan los permisos. Ellos tenían sus representantes. Hay muchos temas para la investigación periodística, nada más que son temas vedados. O sea, ¿cómo crearon esto de la COFEPRIS? ¿Quiénes manejaban la COFEPRIS? ¿Quiénes decidían si se autorizaba un medicamento o no? ¿Por qué no se autorizaban nuevos medicamentos si había por medio el interés de una de las farmacéuticas vinculadas al gobierno? Los permisos tardaban años, de la corrupción, de la mano de la burocracia. Entonces todo eso lo estamos moviendo. Acabamos de cambiar al director del COFEPRIS, una persona buena que estaba, doctor Novelo, pero ya grande, lo intervinieron, y ahí se requiere mucho vigor y aplomo, y se nombró a un joven extraordinario como profesional, médico, humanista, honesto, Alejandro Esbrach. Él es el nuevo director de la COFEPRIS, incorruptible. O sea que ahí sí, ni vayan los políticos. A ver, es más, yo creo que no los va a recibir, o sea, seguro. Gestores, ¿no? Tramitadores, todos estos que hacían lobby, que ofrecían de todo. Mínimo los viajes para los congresos, mínimo. Es que son muchos los intereses que existen en la industria farmacéutica, muchos. Y pues tenemos que garantizar que no falten los medicamentos. Se ha ido avanzando, ahí vamos, y con la pandemia nos detuvimos, o sea, no hemos dejado de trabajar. Con una mano estamos enfrentando la pandemia y con la otra estamos fortaleciendo el sistema de salud, pero toda la atención la tenemos puesta en la pandemia. Entonces yo espero que con la vacuna ya podamos dar más atención al sistema de salud en general y dejar un buen sistema de salud pública, atención médica, medicamentos gratuitos. Decían, por ejemplo, que no iba a ser posible la gratuidad en los institutos de salud, y ya está aplicándose. Se puede ir a nutrición, se puede ir a cardiología, a los institutos, y hay gratuidad, es decir, no se cobra la atención. Y esto lo queremos extender a todo el país, garantizar como nunca lo que ya está en la Constitución, el derecho a la salud del pueblo. Y ahí vamos avanzando. Presidente, en un segundo tema, aprovechando que está el canciller Marcelo Ebrard, la semana antepasada se presentó esta reforma migratoria en Estados Unidos, que se está discutiendo en el Congreso de Estados Unidos. Usted ya tuvo esta primera reunión oficial con el presidente Joe Biden, pero me gustaría preguntarle si la Cancillería, o a través de esta posibilidad que tiene de cabildear, va a buscar la forma de sugerir el punto sobre las víctimas de odio. Se lo menciono porque en Sin Censura entrevistamos a 2 víctimas de odio de las varias que existen en Estados
Estados Unidos migrantes mexicanos de Stockton que fueron quemados. Estuvieron mucho tiempo en el hospital, se les prometió atención por parte de sus estados natales y no hubo. Si bien hay un acompañamiento por parte de la Cancillería, pues estas personas lo perdieron todo. No tienen papeles, no tienen este apoyo, han sido de alguna manera acompañados en el proceso, pero la persona que los agrede está detenida por intento de homicidio y no por un tema de odio, por un acto de odio en contra de estas personas. En Estados Unidos hay una iniciativa que de hecho está en la Cámara Baja, donde se busca no solamente resarcir el daño a las víctimas de odio, de crímenes de odio en Estados Unidos, sino que se les busca hacer una justicia mucho más puntual. Entonces, mi pregunta va enfocada a eso. El gobierno mexicano, ¿qué buscaría hacer para que los héroes vivientes, los mexicanos que tuvieron que emigrar a Estados Unidos, no queden desprotegidos, que se les pueda resarcir el daño, que se les pueda ayudar incluso económicamente, porque lo pierden todo, no tienen papeles, están en un desamparo total y encima, ¿no?, víctimas de odio y no hay una justicia puntual hacia ellos? ¿Qué podría hacer ahí el gobierno mexicano a través de la Cancillería o a través de esta relación que se tiene directamente con el presidente de Estados Unidos? Con su permiso, señor presidente. Bueno, en primer lugar hemos manifestado a la administración Biden que nosotros vemos con profunda simpatía las iniciativas que ha venido presentando. Destaco algunas de ellas. Evidentemente la más relevante es la que tiene que ver con el reconocimiento de ciudadanía a pues más de 11 millones de mexicanas y mexicanos que están por allá, según los datos del último censo de los Estados Unidos. Lo vemos con mucha simpatía porque pues es simplemente sacarlos de una situación de extrema fragilidad, que es lo que tú acabas de describir, para que tengan una vida plena de derechos. Es una decisión interna de Estados Unidos, pero eso no impide que manifestemos nuestro punto de vista con todo respeto. Sabemos que hay varias iniciativas respecto a lo que tú comentas. Recordarles que desde incluso el incidente aquel muy lamentable en El Paso, Texas, una prioridad de la Cancillería ha sido el primero que se tipifique como en la propia legislación norteamericana está considerado como terrorismo doméstico. O sea, todo acto en contra de una persona que esté, todo acto de violencia, que esté generado en la comunidad étnica a la que perteneces, debe ser identificado más allá de odio como incluso un acto terrorista. Esa es la lucha que hemos dado. ¿Qué avances se han logrado? Mucho. Para empezar, la Organización de Estados Americanos se reconoció que es un acto terrorista, lo que ocurrió en El Paso, Texas. Segundo, tenemos el catálogo de todas las organizaciones que promueven el odio en contra de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos. En combinación estamos ahí trabajando con el FBI y con otras instancias, hemos encontrado una muy buena disposición y ahora con la nueva administración suponemos que esto va a aumentar. Y, por supuesto, fortalecer todas las acciones jurídicas que nos permitan ser más eficaces en la defensa de las y los mexicanos. La que tú mencionas es una de varias iniciativas. Claro que la vemos muy bien. No podemos cabildear directamente en el Congreso porque la política mexicana, exterior mexicana, no permitiría eso. Porque si haces eso, pues en consecuencia también otros intereses podrían cabildear de México. Pero no quiere decir ello que estemos en una posición pasiva, sino que es el respeto que le debemos a la autonomía de los Estados Unidos y a su soberanía. Nosotros, con lo que las leyes nos permiten, tenemos que dar respaldo a todas las y los ciudadanos connacionales mexicanos en Estados Unidos que sean víctimas de ese tipo de delitos o del hostigamiento, el racismo y otras formas de violencia, que no necesariamente es violencia física. Sí estamos trabajando en eso. Disculpe, puntualizando en este caso, es el caso, por ejemplo, de Patsy y Jorge, son migrantes mexicanos de Oaxaca y Guanajuato. A ellos detuvieron al agresor y está preso, pero por homicidio. Ni siquiera es por terrorismo ni nada. Y la persona, o sea, su pareja, que también lo ayuda, está en libertad. Ellos han apelado incluso a preguntar si podrían ser aptos a algún tipo de visa de protección o algún tipo de acompañamiento, digamos, más puntual por parte de las autoridades mexicanas para cambiar la forma en la que están procesando actualmente a su agresor. Eso se podría... Bueno, puedo revisar el caso con mucho gusto, los argumentos, ahora que concluya la conferencia, que los pasas y lo revisamos. Claro que sí. Con mucho gusto. Y ya por último, presidente, solo plantearle rápido. Hay una queja ciudadana que se nos hizo llegar, es constante, de hecho, en redes sociales. El día de ayer en la manifestación feminista se ve como los policías, usted bien lo menciona, pues no atacaron, no golpearon, no nada. Y la queja es esa, si va a haber en algún momento algún tipo de protocolo o capacitación que se le dé a los policías para poder detener a aquellos que estén cometiendo delitos. Se lo pregunto porque hay muchas personas que no consideran justo que solamente se esté castigando a los policías que habían hecho detenciones cuando hubo claras agresiones, hubo quienes prendieron fuego. Esta misma queja la hacen algunos adultos mayores, por ejemplo, de Tlalpan, que hemos entrevistado, en donde están molestos con que se permita que algunos medios de comunicación propaguen fake news y que estén con este constante golpeteo, sin que desde la Secretaría de Gobernación se haga algún tipo de acción para contrarrestar esas fake news. ¿Qué decirle a la gente que está pidiendo justamente una capacitación sin vulnerar derechos humanos ni mucho menos, pero sí una respuesta para que ya se dejen de cometer estos actos delictivos, este tipo de violencia e incluso desde los medios de comunicación? Bueno, se portaron muy bien todos los elementos de seguridad, sobre todo, repito, las mujeres policías. Hubo un momento muy difícil, a ver si tenemos ahí las imágenes, en donde están incendiando una parte de la valla para quitarla y se ve a una persona con gasolina y van a ver cómo con escudos, son mujeres policías que están resistiendo. Me habló la jefa de gobierno en ese momento para decirme, las están agrediendo, avasallando, vamos a tener que meter hombres para apoyarlas, porque resistieron mucho, las quemaron. Entonces, yo pido comprensión y al mismo tiempo expreso mi reconocimiento más sincero a todos los policías y en especial a las mujeres policías, a sus familias. Porque el no responder también ayuda mucho, porque estos provocadores, pues lo que buscan es que haya daños mayores. Si con lo que pasó, la prensa de
España y de Inglaterra y de Nueva York, los principales periódicos, lo dan como gran noticia. Imagínense si hubiese pasado a mayores. Entonces, agradecerle mucho a todos los que participaron para contener la agresividad, la provocación, el no haber caído en la trampa de la violencia. No sé si tengan ahí o no vemos nada. Sí. No, porque la verdad hasta da tristeza y avergüenza. Esto. Y estas que están aquí son mujeres. Entonces, sí vamos nosotros a seguir actuando de esa manera y impulsando mucho todo lo que tenga que ver con el respeto a los derechos humanos, con la no violencia en policías, en marinos, en soldados y convenciendo a la población, persuadiendo, porque la gente no está de acuerdo con esto, no puede estar de acuerdo. Por eso, ante una causa tan noble que es la defensa de los derechos de la mujer, no llenan el Zócalo, porque hay muchas mujeres, millones de mujeres que defienden la causa de la igualdad de las mujeres, pero de esa manera, de esa forma. Entonces, nosotros tenemos que ir haciendo conciencia de que no es la violencia el camino, no es eso el camino. Hay muchísimas otras formas de manifestación y de protestar. Entonces, por lo que a nosotros corresponde, siempre le vamos a sacar la vuelta a la confrontación. Siempre. Se van a quedar con las ganas los conservadores, autoritarios, pensando de que vamos a reprimir. No. Como decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y convencer y persuadir, todo esto a nuestros opositores les afecta. Yo ni debería decirles, pero bueno, no se le puede negar un consejo a nadie. No les va bien toda esta experiencia. Y desde luego que es justo el luchar por la igualdad de las mujeres, desde luego que se tiene que hacer todo para evitar la violencia contra las mujeres, lo que estamos haciendo, como nunca, todos los días. Desde luego que se tiene que luchar por la igualdad de hombres y mujeres, combatiendo la pobreza, enfrentando el racismo, la discriminación, todos los días. Eso es la transformación. Por eso sostengo de que en este movimiento, si hay mujeres que sinceramente defienden la causa de la igualdad, también hay muchos infiltrados con otro propósito. Quieren es debilitar al gobierno, debilitar al presidente. Llegan al Zócalo y antes, porque tienen otras demandas, teníamos que cuidar la catedral, la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, el antiguo ayuntamiento, porque ahí está la sede del gobierno de la ciudad. Ahora no, ahora es aquí. En el caso de la sede del gobierno de la Ciudad de México, no hubo ni siquiera vallas, nadie estuvo allá, ahí estuvo vacío siempre, estaban aquí. Y sí, el propósito era, por eso se molestaron también con lo de la valla, porque si no hubiese habido valla, era cuerpo a cuerpo, con daños mayores, y llegarle pues con esa gasolina a la puerta del palacio y quemar, e incluso hasta meterse, hablando con franqueza, nada más que afortunadamente tenemos el apoyo del pueblo, de la gente, que nos tiene confianza. Entonces por eso resistimos. Espéranos un ratito. Adelante, Pedro. Sí, señor presidente, buen día, ¿cómo está usted? Pues para informarle que llega otro embarque más, es el número 14, se han llegado 25 vuelos y este embarque es de 600.600 vacunas de Pfizer. Va a llegar en 4 aviones. El primero llega a Guadalajara con 108.225 vacunas, el segundo llega a Monterrey con 72.150 vacunas, este que llegó aquí a la Ciudad de México, que son 275.925 vacunas, y llegará a Querétaro 144.300 vacunas, que nos dan un total de 5.292.375 vacunas que han llegado al país. Y comentarle que el día miércoles está confirmada la llegada de 200.000 vacunas rusas de Sputnik. Eso es cuanto, señor presidente. Muy bien, pues muchas gracias, Pedro. Vamos a iniciar la distribución. Continúa el plan de vacunación nacional. Tenemos vacunas suficientes para aplicar. Ahora sí que nos tenemos que organizar bien, trabajar todos. Aprovecho para hacer un llamado a los integrantes de las brigadas de vacunación, porque ya tenemos vacunas suficientes. Recuerdo que el día que vacunamos más fueron 150.000. Ya ha aumentado a 300 en un día. Así tenemos que hacer ahora para utilizar todas las vacunas que se tienen. Esto pues requiere de que las brigadas sigan trabajando, los coordinadores en los estados, quienes son coordinadores de las brigadas, los integrantes de las brigadas que son del gobierno federal, tanto servidores de la nación como enfermeras, médicos, personal de la Secretaría de Marina, personal de la Secretaría de la Defensa. Agradecer mucho a las Fuerzas Armadas
por el apoyo en toda la logística para llevar las vacunas hasta los lugares más apartados y estamos trabajando. Aquí está Luis Ramírez, el director también del ISSSTE. Estamos trabajando todos de manera coordinada. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Sí, señor presidente. Bueno, ahora vamos. Buenos días, presidenta. Daniela Escobar, de Tiempo.t, Coahuila. Preguntarle, bueno, hace unos días usted puso algunos videos de spots en campañas anteriores en las que se utilizó el eslogan, la frase de AMLO es un peligro para México. Últimamente ha habido, esta alianza de la oposición PRI-PAN-PRD han conformado diferentes momentos, eventos en los que se han manifestado también, por supuesto, en contra de su administración. Tiene que ver mucho también con una situación que, el propio Rubén Moreira, que está encargado, por ejemplo, en el caso de Campeche, de comisionado especial electoral, han corrido algunas imágenes de que incluso se ha reunido con Antonio Sola, quien fue precisamente quien argumentó o armó toda esta campaña. De hecho, ya en algunos eventos se manejan frases como que Morena es una tragedia para México. Preguntarle precisamente sobre este asunto, ¿cómo ve que pudiera formarse otra vez este tipo de situaciones, sobre todo por los señalamientos que hacen en cuanto al manejo de la pandemia, en cuanto a el tema de los medicamentos, en cuanto a otro tipo de situaciones? ¿Cómo observa usted que pudiera regresar ese tipo de campañas, sobre todo en el marco también de lo que estuvo mostrando hace unos días? Ya son otros tiempos. Aquella campaña funcionó, no por la frase, que por cierto la acuñó un publicista estadounidense, Morris, y la operó en México, entre otros, este publicista español, Antonio Solá. Pero la frase, López Obrador, un peligro para México, fue de Morris, que luego la usaron también después y no funcionó contra Obama. Obama, un peligro para Estados Unidos. El mismo publicista. ¿Por qué tuvo algún efecto aquí? Que tampoco funcionó. Porque aquí tuvieron al final que hacer el fraude. No fue un asunto de que la gente se convenciera de que yo era un peligro para México. Sí, algunos pues cayeron en el garlito, en la manipulación, pero no fue eso. Ellos se valieron de toda esa guerra sucia para robarse la elección. O sea, rellenar urnas, falsificar actas, todo lo que hicieron para robarnos la presidencia de la República. Para no exaltar, ¿no? O no darle tanta importancia a los publicistas o a estas frases, ¿no? No fue así, porque el pueblo pues no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Sí confunden algunos, pero no a la mayoría. Entonces, lo que en ese entonces tuvo más efecto es que esa frase la repetían y la repetían día y noche en todos los medios de información, porque era una estrategia hitleriana de Goebbels. Según Goebbels, una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Y en ese tiempo ellos podían hacer eso, porque tenían el control casi absoluto de todos los medios de información, de la radio, de la televisión, de todos los medios. Entonces, imagínense que en la mañana no votes por López Obrador porque va a haber fuga de capitales, va a haber devaluación, ¿sí? Crisis económica, y se caía una bicicleta. López Obrador, peligro para mí. No votes por López Obrador porque te vas a quedar sin trabajo. ¿Tienes uno de esos? Vamos a ver. O se cayó una barda. Va a haber crisis económica. Había un señor bajando su cortina y López Obrador, un peligro para México. Entonces, era día y noche, día y noche, día y noche. Fue tan fuerte esa campaña, ¿sí? que sí tuvo, ¿sí? Pero no fue determinante, vamos a decir, pero sí tuvo efectos. Ahora, podemos usar una muy buena frase, la que sea, pero primero, pues ya no les creí. Y segundo, ya hay otros medios, no hay el acaparamiento que había. Es que yo fui a Televisa a decirles, oigan, nos detuvieron en plena campaña esta, dejaron de salir nuestros mensajes, que eran además muy pocos. Y la respuesta fue, es que no nos han pagado. Y sí, se les había pagado. No, ¿cómo no? Sí, ya les pagamos. Ah, pero para que inicie, nos tienen que pagar por adelantado. Y en tanto, conseguíamos, para pagarles por adelantado, pasaron 2 semanas. Imagínense que era la única forma de poder contrarrestar eso. Porque habían periódicos, pero para una campaña de ese tipo que avasallaba, no se podía contrarrestar. Ahora es distinto. Ahora, por eso hablo de las benditas redes sociales y los mismos medios. Ya en la campaña pasada, volviendo a Televisa, no quiso Televisa pasar el documental en contra nuestra, que hizo, creo que Claudia X González con Quintero. Por cierto, es muy amigo el corresponsal del New York Times, de Claudia X González. Ya ven que yo también me rozo, ¿no? Con la clase alta y convivo con fifís, pues ahí me entero esas cosas. Ya no es ahora lo mismo. Les decía, lo de Televisa. Fue este señor Quintero con Claudio, los que hicieron el video, es una serie sobre el populismo, y pagaban, no sé, 100 millones, me acuerdo. Y dijeron los de Televisa, no, y creo que fueron después Azteca, y creo que fueron a otros, y nadie quiso. Estamos hablando del 6 al 18. Ahora, del 18 al 21, y con todo este proceso de transformación, imagínense, ya los publicistas que se vayan a otra parte. De aquí es distinto, eso no va a funcionar. Eso sí, cobran muchísimo. Toda esta campaña negra, pues les hablo de Morris, estamos hablando de un publicista estadounidense contratado en el 2006 para armar toda la campaña. Y otros, muchos más. Hubo un tiempo, yo creo que ya no, porque eso ha dejado de tener efecto. No sé cómo anda en el mundo, en las elecciones, pero en víspera de las elecciones, sí, pululaban por todo el mundo equipos de publicistas ofreciendo estrategias. Casi le decían a la gente, a los candidatos, si haces lo que yo te ordeno,
o lo que te sugiero, vas a ganar. Yo te voy a hacer ganar. Entonces, a ver, ¿qué me sugieres? Les decían, ¿no? Pues es que te tienes que reír, no te ríes. Entonces, ahí veían a los candidatos, a las candidatas, todo el día, ¿no? Tienes muy grande este colmillo, te lo tenemos que limar, te necesitamos una estiradita, tienes que hablar así. Todos los guiaban, y eso estaba de moda. Y medirle, ¿no? Subiste medio punto, ya subiste un punto, tienes que decir esto. Yo recuerdo que cuando el debate que me toca enfrentar a Anaya, sí, acababa de pasar un debate entre el presidente Trump y la señora Clinton. Y el presidente Trump, pues se le fue encima a la señora, ¿no? Entonces, porque son los mismos publicistas. Viene a hacerme lo mismo Ricardo, ¿no? Igual, porque además, los que organizaron eso, los del INE, creen que me estoy chupando el dedo. Todo armado, ¿sí? Para trampearnos, todo. Y ahí fue donde, cuidado con, ya no lo digo, pero. Entonces ya no funciona eso. Y qué bien, o sea, que se esté, una vez, hablando del feminismo, que en ese entonces no se cuestionaban esas cosas, y menos si venían de ellos. Cuando el debate con el presidente Peña, sale una señora muy bella, ¿no? Esbelta, para entregarnos los boletos y las cámaras ahí, para ver qué iba yo a hacer. Claro, todos, uno que, pues, sí, pero no pasó nada. Pero era para mí. Otro día, era el jefe de gobierno, y no en mal plan, sino que se veía normal. Llega una señora también muy bella, muy gentil, muy buena persona, que le ayudaba al señor Broso. Algunos de ustedes, yo creo que Carmen, que ya lleva tiempo, se debe de acordar. Teníamos así también, conferencias. Y era mi cumpleaños. Y llega la señora con un abrigo, pero era nada más el abrigo. Entonces, imagínense que la señora venga a felicitarme, ¿no? Que están todas las cámaras y todo. Pero le agradezco mucho, porque me di cuenta y le dije lo que yo pensaba y sigo pensando, ¿no? Que era una gran dama y que la respetaba. Y ya no, caminó hacia mí. Nada más dice así. Entonces, todo eso tiene que ver con los medios, pues, y la publicidad, los expertos, ¿no? Un día vamos a hablar también de las empresas que hacen encuestas. Ese es otro asunto. O sea, de las que hacen encuestas a la medida del cliente, cuchareadas. Pero, en fin, a ver cómo está lo de la bicicleta. ¿Son tuyos esos 20 pesos? Sí, es mi billete. 20 mandados, 20 pesos. ¿Y si te digo que una devaluación y que tus 20 pesos ya solo valen 10? Me estás mintiendo, ¿verdad? Aquí dice 20 pesos. Me estás bromeando. ¿No te parece maravilloso que nuestros hijos ya no entiendan lo que nosotros sufrimos tantas veces? Esto es producto de 10 años de estabilidad económica. Apostar algo distinto es retroceder. Defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial. Así era antes. Consejo Coordinador. Ahora, ¿cómo se llama? Bueno. A ver, sí. Ahorita seguimos. Sí. ¿Sí o no? Muy bien. Estamos, si nos pueden informar, oficial. Si nos pueden informar. No hay audio. Sí, nada más que nos informen. Si nos informa, oficial. ¿Nos puede informar? Buenos días, señor presidente. ¿Sí me escuchan? Sí. Soy el coronel médico cirujano Humberto Ortiz Castañeda, saludándoles del estado de Jalisco, aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara. En estos momentos está arribando el avión de jet cargo procedente de Estados Unidos con vacuna Pfizer en una cantidad de 108,000 dosis que van para los estados de Jalisco, el estado de Michoacán y el estado de Aguascalientes. En estos momentos se está procediendo a hacer la descarga y a través de DHL se va a distribuir la vacuna de los estados que mencionamos. Esa estrategia es parte del Plan Nacional de D3 en apoyo al Plan Nacional, Estrategia Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Actualmente en el estado de Jalisco se han vacunado casi un 92% de personal de salud de primera línea, y con las dosis que han arribado hasta el día de hoy podremos hacer una cobertura de 30% de los adultos mayores. Aquí en el estado de Jalisco se está iniciando la vacunación en la zona metropolitana. Estamos vacunando la Quepaque, vamos a vacunar próximamente Tonalá, se ha vacunado la costa con la vacuna AstraZeneca y estamos actualmente vacunando los Altos de Jalisco con la vacuna Sinovac. Esa sería el racional de la aplicación del Plan DN3 en apoyo, reitero, a la Estrategia Nacional de Vacunación COVID-19, señor presidente. Muchas gracias, doctor. Nuestro reconocimiento al trabajo que están haciendo las brigadas de vacunación, los integrantes de las Fuerzas Armadas que nos están ayudando en la logística, en el transporte, para que lleguen las vacunas, a los médicos, a todos los servidores públicos del gobierno federal, pero también a los servidores públicos del gobierno del estado de Jalisco. Estamos trabajando de manera coordinada con autoridades estatales, municipales, gobierno federal, porque la salud es primero. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, buen día, señor presidente. Y que tiene que ver, regresando al asunto de la marcha de ayer, en lo que usted mencionaba en temas de, pues, que hubo personas infiltradas, que hubo provocadores, muchas de las mujeres que, porque pudimos tener la cobertura, que hablaban, decían que, pues si no hubiera una causa con la que se sintieran tan identificadas, pues seguramente, como bien o mencionaba usted, pues no tendría efecto. El asunto es que muchas o todas las mujeres que al menos yo entrevisté, pues precisamente no tienen la tranquilidad actualmente de poder salir, incluso de manifestarse, porque
El punto es que muchas llegaban, querían ver el muro y eran recibidas con estas bombas de gas pimienta. Digo, a muchas nos tocó, de las que estuvimos ahí, y eran ráfagas de al menos cada 10 minutos. Nos tocaba ver que las mujeres tenían que hacer hacia la plancha del Zócalo capitalino para evitar pues ser afectadas. Ahora, bueno, pues muchas con el tema también del COVID, el asunto de los pulmones, todas las afectaciones que se dieron ayer, bueno, pues no fueron menores. Lo que observamos también es que sí hubo un protocolo que se salió en algún momento tal vez de las manos, porque sí hubo agresiones directas contra mujeres, muchas de las que ni siquiera estábamos vandalizando, nos llegó a tocar. De hecho, lo que mencionaba Marabunta, este grupo que acompaña a algunas manifestantes, es que volvieron a ver cosas que se veían en gobiernos anteriores, con Calderón, con Peña Nieto, muchas de las actuaciones, y que el protocolo finalmente sí fue violado porque no se les trató con dignidad a las propias mujeres policías. Bueno, pues es el propio gobierno quien las pone ahí. A final de cuentas, pues sí, para defender pues paredes. Lo que las mujeres, lo que ellas tratan de hacer es manifestarse por las pérdidas, los feminicidios que se están teniendo a nivel nacional, que se siguen teniendo, y ese tipo de situaciones. Preguntarle por un lado, bueno, pues este tema de por qué se le sigue yendo de las manos este tipo de protocolos, de lo cual nos tocó ver, y por qué las mujeres no pueden sentirse seguras ni siquiera en una manifestación en la que están tratando de pues protestar por el acoso. Los propios policías, y yo lo escuché, algunos les gritaban a las mujeres, lo menos era puta, es fuerte, pero eso es lo que tenemos que escuchar todos los días. Nos lanzaron botellas, no necesariamente con agua, o sea, nos tocó todo tipo también de agresiones que en algún momento parecía así desproporcionado para quienes pues ni siquiera, bueno, pues llevábamos una cobertura. Sí fue una situación de que al menos elementos de la policía capitalina, lo que pudimos ver es que de nuevo regresaron a protocolos que pues denigraban a las manifestantes, que venían a exigir pues un trato justo y a levantar la voz. Muchas de ellas coinciden en que no son escuchadas, porque lo que encontraron al llegar aquí a Palacio Nacional, pues nada menos y entrada, pues es un muro que defendido por personas que también, bueno, pues ponen en riesgo su vida. Sí, yo no comparto ese punto de vista, lo respeto, desde luego. Yo creo que fue una provocación y que es una causa justa el defender la igualdad de mujeres con hombres, la igualdad y el derecho a la vida, y el que no se permita la violencia, pero no se debe enfrentar la violencia con la violencia. Y fue un acto de provocación abierto, descarado. No era una manifestación en el centro del Zócalo con un templete donde hablan las mujeres, ¿no?, pidiendo respeto, que se castigue el machismo, que no se permitan los crímenes a las mujeres. No. Era martillo y mar, y gasolina y fuego. Eso es lo que predominó. No solo aquí, en toda la marcha, en todo el paso. Monumento a la Revolución, destruido, centros comerciales, destruidos, y aquí. Entonces, no, fue una agresión de parte de la autoridad hacia quienes protestaban. Yo creo que fue una provocación abierta. Incluso lo de los gases eran los extinguidores. Bueno, sí hubo... Para apagar el fuego. Sí, pero sí hubo afectación. O sea, sí se nota la diferencia entre el extinguidor, sí, y también una bomba de gas pimienta. O sea, no te llenan los ojos con el... O sea, sí es muy distinto. Ahora, sí. Yo le preguntaba más bien sobre también los protocolos. Y por eso empecé diciendo que si bien lo que menciona de los infiltrados, etcétera, también hay o sea, sí llegan como al tema de las mujeres sentirse identificadas, porque no sienten ni siquiera ese tipo de seguridad. Si no hubiera eso, bueno, pues como usted lo menciona, no irían. Pero el tema de protocolos, estas personas de Marabunta, de ellos son los que nos mencionaban todo lo que iban a ver, lo de las piedras, sí, lo de las bombas, pero ellos se repiten. Pero ellos toman partido. Esta organización que tú mencionas. O sea, yo vi el reporte, dice, nos retiramos, dice, porque no se están cumpliendo los protocolos de parte de la autoridad. Y no estaban viendo donde estaba el señor hablando, era muy cerca de esto. O sea, mucha falsedad, mucha hipocresía, mucha manipulación. Había muchas mujeres en el centro de la plancha, porque también... Muy pocas. Sí había una cantidad importante, sobre todo muchas cantaban ese tipo y coreaban ese tipo de consignas. Es decir, yo lo que quisiera preguntarle, presidente, es a esas mujeres que de manera legítima se están manifestando y que por querer acercarse a lo mejor al muro también recibieron parejo, pues, la agresión. Todo nuestro respeto, nuestra admiración para quienes luchan por la justicia, por la igualdad. Todo nuestro respeto. Incluso, estos excesos, a ver, ¿cuántos están detenidos? ¿Cuántos están en la cárcel? A pesar de eso, no somos iguales. Esa es nuestra principal defensa ante el autoritarismo. Ese es nuestro escudo. No somos iguales. Entonces, eso es lo que también les molesta mucho. Porque lo que buscan es que actuemos de manera autoritaria. No, aquí es al revés. A ver, por ejemplo, los hombres. Yo recuerdo que cuando estábamos nosotros en nuestra lucha, mucho antes de ser opositores, cuando estábamos estudiando como jóvenes, decíamos, el que no brinque es charro. Él escuchaba, el que no brinque es macho. Pero ¿qué hacían los hombres ahí? Si era de las mujeres, la manifestación. Pero no viendo, no observando, sino pateando y tirando piedras. Y a ver, ¿este organismo dijo algo de esto? No, es como los intelectuales y actores, que carta abierta, ¿no? A ver, yo quisiera que se manifestaran sobre esto, si consideran que esto es adecuado. Claro, ser bajo firmante no significa estar aquí en el Zócalo. Es muy cómodo, como son famosos y fifís. Y bueno, ya finalmente lo otro que le preguntaba, que tiene que ver... Vamos a ver nada más lo de... Mira. ¿Qué tiene que ver eso?
Miren, el marro. Sí, extinguidor porque prendían fuego. No, eso no. La violencia no. Porque son cuestiones sí separadas, el asunto del el tema que traen las mujeres también, de no sentirse escuchadas y de llevamos años defendiendo a las mujeres, años, más que muchos, muchísimo tiempo en defensa de las mujeres, luchando por la igualdad, y hay constancia de eso, y lo hacemos todos los días. Tan es así, yo voy a los estados y estoy hablando con hombres y con mujeres y no hay esta actitud. Últimamente los de Frena, que es así, guardadas las proporciones, un movimiento sectario, los de Frena, pero tampoco tuvieron éxito. Pero nada más justo sobre ese asunto, lo que le mencionaba, de lo que decían algunas de las mujeres, y que es lo que quería también decir, lo tiene que ver con el no sentirse escuchadas, porque lo que mencionaban es que en un señalamiento, en el de sí creerle a las víctimas, en un señalamiento en contra de alguien, como ya hemos estado con el tema de Félix Salgado Macedonio, no se dio un paso atrás, ni siquiera para decir que se separe de la candidatura en lo que es investigado, y si no le alcanza el tiempo, pues que ya no sea candidato. Es que no podemos permitir los linchamientos políticos, no se puede permitir que haya linchamientos. Hay un libro que les recomiendo sobre linchamientos políticos durante el gobierno de Madero, es del Fiscón, el papel de la prensa contra Madero. ¿Cómo se llama? Linchamiento mediático contra Madero. Guardadas todas las proporciones, sí. Pero vean las caricaturas. En este caso, que ya no lo voy a volver a tratar, ¿qué fue lo que dije desde el principio? Que decida el pueblo de Guerrero. ¿Por qué no van a decidir las mujeres y los hombres de Guerrero? ¿Por qué no aceptar el método democrático? ¿Por qué imponer? ¿Qué querían? Que yo desde aquí descalificara como cacique, como gran elector. No, yo soy demócrata. Es mandar obedeciendo lo que diga el pueblo. En la democracia es la mayoría la que decide. Es el pueblo el que manda. ¿De qué? No hay. O sea, bueno, en el caso de que existan las denuncias penales, que sea el Poder Judicial el que resuelva. Pero si no, lo quiere el pueblo y no hay delitos, nada más porque ya se tomó como bandera y vamos a irnos acarreados, sin argumentos, ¿no? Sí, y delitos también. Fabrican víctimas, fabrican delitos. Claro que sí. Pues no estamos viendo lo de la campaña de Peligro para México. Ya les platiqué de que cuando iban a iniciar esta campaña, como Monsiváis andaba por todos lados y tenía relaciones también con los fifís, escuchó que venía la campaña en contra, me buscó y me dice, viene una campaña terrible, y me dijo, ¿cuál iba a ser el lema? Peligro para México. Y me reí. Dije, no, ¿quiénes va a creer eso? O sea, es un absurdo. Pues se desató la campaña. Claro que fabrican víctimas. Pues hay gente en la cárcel que es inocente. Fabrican delitos. Todo. Antes iba a la cárcel el que no tenía con qué comprar su inocencia. Los poderosos no. Decían en mi pueblo, ¿cuándo has visto un costal de dinero en la cárcel? Entonces, son cosas distintas. Nosotros siempre vamos a respetar el derecho de manifestación. No va a haber represión, no va a haber autoritarismo, pero todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad y luchar y luchar y luchar y no dejar de luchar. Lucha, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Bueno, nos vemos mañana. Adiós, adiós.